Hola, hola, muy buenas noches a todos los que se conectan en este momento de sus casas. Pues hoy tenemos el grato honor de tener la presencia con la fuerza que nos une de la doctora María Sabina Achú, técnica del Programa Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, especialista en oncología y cuidados paliativos. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias a ustedes, bendiciones. Aquí estoy para servirles. Muchas gracias, como siempre, doctora. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde las instancias de todos los programas de salud en clonarla a usted. Bueno, doctora, inicialmente pues estamos aquí para poder documentar a todos esos pacientes de una gastrostomía, qué representa, cómo se realiza, en qué casos se utiliza, pues para documentar a cada uno de estos pacientes, porque muchas veces pues tenemos miedo, estamos inseguros, no sabemos realmente qué representa. Así que yo empezaría por consultarle qué es una gastrostomía. Tienes razón, Iris. Una gastrostomía, una palabra bien sencilla. Es un procedimiento mediante el cual médicamente se hace un pequeño huequito en el estómago para que el paciente pueda comer. Como tú misma lo dices. A veces los médicos hablamos en términos muy enredados. Y si uno está en el hospital, que te venga un médico a decirte, tenemos que hacer una gastrostomía, con su carita así, que él te quiere y quiere lo mejor para tu niño. Y el médico jura que todo el mundo sabe qué es una gastrostomía. Una gastrostomía es un término técnico y describe ese procedimiento que nosotros recomendamos en ese paciente que no puede comer por su boca, sea porque no puede masticar o porque la neurona que va a la masticación, que va al estómago, que va a la lengua, ya es incapaz de realizar esa función. Y entonces, ¿cómo come el paciente? Por eso indicamos la gastrotomía. Es hacer un pequeño hueco con el paciente anestesiado y permitirle que coma por su estómago. Es administrar la comida directamente al estómago. Doctora, este procedimiento se hace tanto en adultos como en pequeños. Sí, se hace, digamos, yo soy pediatra, se hace en el bebé de pocos meses que nace con una patología que no le permite tragar. Se hace en el niño, en el joven, en el adulto, que por un cáncer no es posible tragar. Entonces, ¿cómo lo alimentamos? Se hace en un paciente neurológico que ya su mismo mecanismo de que el cerebro ordena a la boca que trague, ya este mecanismo, por una causa que puede ser crónica, degenerativa, infecciosa, ya no se da este procedimiento normal de tragar y entonces tenemos que solucionar el asunto de que coma. Exacto. Y aquí va este procedimiento que es con el paciente anestesiado y es bien pensado y idealmente el paciente y la familia tienen que ser preparados porque se esperan cambios.
cambios buenos, cambios en el que la persona, el paciente, va a recibir el alimento que lo va a fortalecer, pero que el cuidador tiene que aprender a manejarlo. Ok. Hábleme un poquito, doctora, de las ventajas y desventajas de este procedimiento. Hay un dicho común que dice, se te fue por el camino viejo. Eso es que yo estoy comiendo, me atoro y un granito de arroz, en vez de irse por el esófago, se me fue a la vía respiratoria. A mí me pasa, Eso es imagínense como ustedes, broncoaspirar. exactamente, imagínense ustedes lo que le pasa al adulto mayor, el adulto que padece de una enfermedad neurológica, el niño que ha sufrido una hipoxia perinatal y que no tiene ese control de tragar toda la comida con una tos, él intenta que no se le vaya la vía respiratoria. La tos es nuestra protección. Pero si el niño está débil y no puede toser, ese pedacito de comida, en vez de llegar por el esófago al estómago, se va a la vía respiratoria y ocurre una broncoaspiración, una probable neumonía por broncoaspiración, porque todo cuerpo en la vía respiratoria trae bacterias. Entonces, la principal ventaja del paciente que aceptó hacerse una gastrostomía es que ya no puede broncoaspirar porque toda la comidita le cae directamente a su estómago. Esa es la ventaja. La gastrostomía es un procedimiento protector en aquel paciente que no puede tragar normalmente. Claro que la mamá se preguntará, ¿otro hueco, doctora? Sí, es un hueco, una ostomía. Tomía quiere decir huequito. La boca es una ostomía. El estómago, si se le abre un hueco, ya sea agarro un bisturí con el paciente anestesiado y abro un hueco, esa es una gastrostomía. O puede ser que el gastroenterólogo, a través de un tubo, a través de un endoscopio, que es una camarita, vea bien el esófago, el estómago y meta la sonda por esa misma vía y la saque a través de una ostomía. Esas son las dos maneras clásicas en que el hospital procede a hacer la gastrostomía. Es una actividad protectora en aquellos pacientes que no pueden tragar y por consiguiente los gastrectomizados para alimentarlos, para recuperarlos y librarlos de la broncoaspiración. Esa sería la ventaja. Las La desventajas, desventaja doctora. es que si yo tengo un huequito en mi estómago, el estómago naturalmente produce ácido. Y si ese huequito se me abre y yo no me doy cuenta, parte de ese ácido va a salir hacia la piel y me puede irritar la piel. Incluso si el familiar no está consciente, no limpia al paciente, esa ostomía, al recibir mucho ácido, se hace más grande y se puede formar una úlcera, una infección. O sea que el paciente que es de gastrostomía necesita un cuidado especial de la piel y un cuidado de la sonda que sale a través del huequito y que sirve para que el paciente coma.
De eso nos encargamos nosotros en el hospital, de educar al familiar. En el caso de un niño, a su mamá, a su abuela. En el caso de un adulto, a él mismo y a las personas que lo cuidan. Uno no puede meter un pollo por una gastrostomía. Sí puede cocinar el pollo, desmenuzarlo, meterlo en la licuadora, colarlo. O sea que el comer requiere de todo un procedimiento, mucho aseo, mucha bioseguridad, y la gastrostomía acepta la comida líquida si es sólido, licuado. Tiene que ser primero triturado, después de eso licuado y después de eso colado. Así que Ahora, todos son que, cuidados. después que se realiza la gastrostomía, el cuerpo debe acostumbrarse a ello o digamos que me hacen el procedimiento hoy. ¿Cuándo puedo empezar a hacer a ingerir mis alimentos por esa vía? ¿Qué tiempo toma después de que se realiza esa abertura en el estómago? Buena pregunta. Yo no soy cirujana, pero sí en la experiencia que tengo hospitalaria, toda cirugía necesita una cicatrización. El pacientito está con venoclisis, está en nada por boca, porque si ve la comida, saliva y en su estómago se produce ácido. Entonces el pacientito está en nada por boca para que ese estómago se quede quieto y se dé una cicatrización. Una vez que se da la cicatrización, eso ocurre al día siguiente, a los 2 días, uno empieza poquito a poquito con agua estéril. Entonces se mete el agua por una sonda, se asegura uno de que la sonda esté permeable y el agua haya llegado al estómago. Se acepta el agua poquito a poquito, vamos con la dieta de líquidos claros. Y si aceptan los líquidos claros, el siguiente paso es los licuados. O sea que es un proceso que se va dando en varios días para que dejar que ese huequito cicatrice y el estómago se acostumbre a estar con un cuerpo extraño Exacto. y la persona misma se haga una rutina de que él va a tener hambre y el hambre se le va a satisfacer no por su boca, sino por la gastrostomía. Eso es todo un proceso. Usualmente como estos procedimientos son para pacientes que tienen alguna condición crítica que los hace llegar allí, por allí entonces también tiene que ser la administración de sus medicamentos. Los medicamentos, ¿cómo los Exactamente. administraríamos, por ejemplo, si yo tomo píldoras? Ujú. Una buena pregunta. Asimismo, como pasa la comida a través de la sonda de gastrostomía, los medicamentos también se pueden usar por esa vía. Si es una píldora, esta debe ser machacada, o sea, pulverizada, diluida en agua, y la persona, usualmente la mamá o el cuidador, primero se asegura que la sonda esté permeable. Después pasa la pastilla, que ya es un polvito diluida en agua, y después del medicamento pasa 20 cc de agua para asegurarse de que no se quede en la sonda, de que llegue al estómago. Los jarabes también, las soluciones también, o sea, los medicamentos
la industria farmacéutica ha ideado varias formas de preparar los medicamentos. Si es solución o si es jarabe, mejor. Pero si es pastilla, hay la manera de machacarla, diluirla y pasarla. Una cuestión, pastillas que son cápsulas y que se están hechas para que el estómago las absorba, esas no se pueden pasar directamente por la gastrostomía. Esa es mejor consultarle al farmacólogo si hay la forma en tabletas, no en cápsula. O sea que esto tiene su cuestión. La mayoría de los medicamentos se pueden pasar, pero hay algunos que sí, el equipo tiene que reunirse para encontrar la mejor manera de que ese medicamento llegue a donde tiene que llegar. Doctora, si hablamos de complicaciones en el caso de la gastrostomía, aunque ya el paciente tenga un tiempo pues con el procedimiento, ¿qué debe hacer el cuidador o el mismo paciente en caso de que se tape? Porque puede ser que se le tape y él no se dé cuenta, digamos, hasta cuando vuelva a tratar de alimentarse, está obstruida. ¿Qué pasa en esos casos? Me acuerdo de una mamá a la que le agradezco mucho, porque ella me dijo, doctora, la primera vez que yo me encontré que la sonda se salió, yo casi me muero. Pero agarré esa sondita y como ya él la tenía puesta desde hace varios meses, me fui por el mismo caminito y se la introduje. Yo le agradezco mucho a esa mamá porque ella me ha hecho pensar en qué pasa en ese momento donde sin querer queriendo el globito se desinfla o ya ha pasado un tiempo, ese globito se sale y se sale toda la sonda. Familiar que me estás escuchando, tu niño no corre peligro, tu paciente no corre peligro, no se va a desangrar, no se le va a salir nada por ahí, solamente un poquito de ácido del estómago. Como eso ya tiene un caminito, uno puede escoger el mismo camino y se la introduce. Si es un paciente que es la primera vez que le pasa, lo recomendable es ir al cuarto de urgencia, a donde un médico que se la va a recolocar o en caso de que sea de noche y no haya la sonda misma de la gastrostomía, se puede usar una sonda Foley con la intención de cambiarla a la mañana siguiente cuando ya venga la sonda que es. Todas las sondas de gastrostomía tienen una marca, un número, así que eso se consigue de la misma marca según indicación, pero hay veces en que eso ocurre a la 1 de la mañana. Entonces, si pasan 2 horas o 3 horas, no pasa nada. Si pasan más de 6 horas, ahí el caminito se va cerrando y ya se complica la cosa. ¿Qué hacen los pacientes? Van al cuarto de urgencia. Si hace poquito que se salió, se la vuelven a recolocar. Si no hay el material, se pone una sonda Foley. Si ya es una cosa que se complicó porque hay una úlcera o hay una herida o el huequito se hizo más grande y ya no le queda la sonda, sino otra mayor, hay que llamar al cirujano o al gastroenterólogo para que el hospital consiga la sonda y se la pongan bajo anestesia. Hay muchas maneras, la mayoría de los pacientes no necesitan anestesia.
en el consultorio se le puede volver a recolocar, a menos que se dé una complicación debido a que la piel en la casa se hizo una úlcera. Esa es una complicación que ya necesita más tiempo de observación del paciente. Pero la mayoría de los pacientes no se complican. Doctora, en el caso de la gastrostomía, hay posibilidades como, por ejemplo, yo he escuchado que la tráqueo en algún momento el paciente pues puede dejar que ya no la necesite. En la gastro pasa lo mismo o después que ese paciente tiene esa abertura para poder alimentarse por ahí, ya se va a quedar para siempre haciéndolo de esa misma forma. Yo conozco casos que mediante terapia la persona vuelve a tragar. Incluso hay foniatras que se enseñan a hablar y a tragar. Y hay casos que yo conozco que ha sido posible retirar la gastrostomía porque ya la persona tragó. Así que sí es posible, mediante terapia, mucha resiliencia, las personas vuelven a recuperar su hecho de me gusta esta comida, salivo y con mucho esfuerzo me la trago. Y hay personas que lo practican con ayuda de su fonoaudiólogo, de su terapeuta de lenguaje, que vuelven a tragar y ya no necesitan la gastrostomía. Hay los casos. ¿Qué porcentaje de pacientes que tienen alguna condición crónica, crítica o degenerativa usted consideran que usan este tipo de procedimiento? ¿Muchos? ¿Pocos? Mire que el porcentaje yo no me lo sé, pero da la casualidad que estoy en el programa de cuidados paliativos. La mayoría de los pacientes que yo atiendo no usan la gastrostomía, comen por su cuenta, pero ya estamos hablando de una parálisis severa, de una hipoxia severa, de una microcefalia, que ya el tragar se perdió, está indicado. Pero la mayoría de los pacientes, mientras coman, mientras traguen, nosotros los médicos dejamos este procedimiento ya cuando el caso lo amerita. Bien. O sea que son Bueno, muy seleccionados los casos. bueno, no sé si antes de hacerle una pregunta de recomendación para los cuidadores y para el propio paciente, las personas que estén conectadas, que les agradezco mucho que estén allí, tengan alguna pregunta. Por ahora solo tenemos un comentario de la señora Ayala. Me encanta la forma tan linda que la doctora explica las cosas. Se nota la vocación y amor a su trabajo por más médicos así. Bueno, tiene sus fans, doctora. Bueno, yo me declaro sus Muchas fans, gracias. usted lo sabe. ¿Qué mensaje usted le daría a ese cuidador o a ese paciente cuando por primera vez el médico le dice, tenemos que realizarte una gastrostomía? Yo trato de hacer una docencia con nuestros miembros y con algunos pacientes que conocemos, que a pesar de la responsabilidad, el nivel de responsabilidad que debe tener el médico, hay una realidad y es la saturación de atención. No es igual, pues que yo me atienda en un consultorio especializado donde el doctor va a atender dos o tres personas, a, por ejemplo, ir a un servicio de salud estatal donde un médico prácticamente tiene que ver 30 pacientes en un día. Eh,
y probablemente en algunas ocasiones, pues el médico está consciente de que eso es lo mejor para que ese paciente pueda salir adelante, pero no se hacen como las explicaciones tan claras, muchas veces son muy técnicas, pero ¿usted qué le recomendaría a ese papá? Porque nosotros, pues, y lo digo por experiencia, siempre vivimos, y más cuando las enfermedades son críticas, crónicas y degenerativas, con un miedo constante, que esa es la realidad, con no, no hay otra posibilidad, no me gustaría hacerle eso. Y de hecho, pues yo le solicité hacer este conversatorio porque siempre tuve la percepción de no hacer ciertos procedimientos con mi hija cuando estaba, pero he escuchado de viva voz de otras pacientes que, mira, he podido solucionar, por ejemplo, en el caso de Red, el estreñimiento, porque las niñas no quieren tomar agua. Puede ser porque no entiendan, porque no les gusta, pero ahí vas a estar hidratado. En ese huequito de que vas a estar hidratado, lo vas a estar. Ah, es que a veces las Sí. niñas no quieren comer, pues es la única forma de alimentarlas porque entonces, pues, obviamente se desmejoran hasta que ya estas condiciones, muchas veces el tono muscular se pierde y con la nutrición correcta, pues va a pique la condición de salud. Es como, me gustaría como que tuviéramos como esa visión más clara y hacer recomendaciones realmente a ese paciente y a ese padre que siempre que nos dicen de algún procedimiento nuevo que hay que hacer, pues entramos en pánico, quedamos paralizados. Yo los admiro mucho a ustedes todos, mamás y papás, de niños con necesidades especiales, de adultos con necesidades especiales. Ustedes le enseñan a la sociedad a no tener miedo. Si tu médico te recomienda una gastrostomía, es para que tu ser querido se recupere nutricionalmente, se hidrate, para protegerlo de la broncoaspiración. No tengan miedo. Incluso ustedes que son papás empoderados, que ya tienen experiencia, no hay cosa que convenza más a un nuevo papá, a una nueva mamá, que un papá, una mamá que ya conoce, que una vez tuvo miedo, pero venció su miedo. Y hoy se presenta con un niño, un adulto, hidratado, nutrido y bien cuidado por un cuidador empoderado que sabe limpiar esa sonda, alrededor de la sonda, la piel. Qué lindo es, yo lo he contemplado en el hospital cuando una mamá nueva sufre, las otras la empoderan. Así mismo, usted tiene una misión muy importante, una misión que el resto de la sociedad aprende de ustedes porque ustedes son resilientes. No hay que tenerle miedo a la gastrostomía. Cuando el médico te la recomienda, es porque ya otras cosas que se han intentado no han dado suficientemente efecto. Y una gastrostomía es fácil de manejar en la casa. Perfecto. Una alimentación enteral parenteral es más difícil de manejar que una dieta debidamente administrada por gastrostomía, por sonda gástrica. Esas serían mis palabras. Doctor, aquí tenemos dos preguntitas más. Dice, ¿se necesita algún tipo de terapia psicológica previa a el procedimiento? Miren, en mi experiencia, cuando una familia se enfrenta a tener que decidir hacerse una gastrostomía, necesitan una persona que los escuche y otra persona que les explique. Definitivamente la salud mental es importantísima. Yo he llegado al convencimiento de que todo
sea la gastro, sea la tráquea, sea la quimioterapia, sea el tratamiento antiepiléptico, todos los tratamientos necesitan que la familia apoye y necesitan de una salud familiar, espiritual y social. Y en eso es muy importante el apoyo a todo el conjunto de mente, espíritu y cuerpo. Definitivamente la salud mental es importante. Perfecto. Doctora, por acá otra preguntita dice, doctora, ¿cómo hacen los pacientes que se llenan de gases con la gastrostomía y de los que sufren de reflujo? El reflujo es una de las complicaciones. Si es un paciente que hace reflujo o que ya viene con reflujo o que en el transcurso del tiempo ese esfínter que está aquí se aflojó, hay que consultar a un cirujano porque existe un tipo de procedimiento que es una fundoplicadura que también se hace anunciado. El reflujo es una de las complicaciones que pueden evitarse con la buena alimentación, con la postura, pero si de todas maneras ocurre en la evolución, tiene su solución. Los gases, así como uno come lentamente y como uno se ayuda por la posición para que le baje el gas, el cuidador de un paciente que tiene gastrostomía tiene que administrar la comida bien lentamente con la persona semisentada o sentada y darle tiempo para que esa digestión ocurra. Del estómago va al intestino. Del intestino hay un tránsito bien lento y como comiendo por la boca hay gas, también comiendo por la gastrostomía se pueden producir gases. El gas tiene que salir. Si una persona ya de por sí es productora de mucho gas, no se recomienda las comidas que son ricas. Por ejemplo, el brócoli produce gas, pero el brócoli es muy rico. Se puede hacer una sopa de brócoli, después le metes perejil que contrarresta esa producción de gas. En otras palabras, el gas es una cosa que es bien común, incluso por la boca o por la gastrostomía, pero que no implica que no se puede usar y que no se pueden comer ciertas cosas. A todo con su debido momento y con su debida frecuencia. El tubo de la gastrostomía usualmente nada más se va a cambiar si la persona va creciendo y el hueco va aumentando o si, digamos, se le está Se tapando gasta, mucho. ¿De qué forma se realizan esos cambios o el paciente lo puede tener ya sin tener que cambiar el mismo tubo? el tubo de la gastrostomía va variando. El niño va creciendo, así que hay que cambiarse. Usualmente una gastrostomía bien, pero bien cuidada dura meses, dura hasta un año, pero eventualmente todo lo que es artificial hay que cambiar. Si una gastrostomía se tapa en la casa uno puede calentar un poquito de agua, como hacer un té, la pasa a través de la sonda de gastrostomía y la tapa, cosa que el agua misma destape el coagulito o el pedacito de licuado que se quedó atrás de la sonda, ya se puede destapar. Pero si ya se tapa demasiado, hay que consultar al hospital porque a lo mejor es tiempo de cambiarla. Y entonces, esto es, cada marca tiene su numeración.
En caso de un cambio, el mejor que te la puede cambiar es el mismo que te puso. Muy bien. Bueno, doctora, yo creo que esas todas las preguntas, las dudas, ha sido bastante claro. Creo que la gente le ha gustado porque han estado ahí, las personas que entraron no se han movido escuchando su explicación. Le agradecemos nuevamente pues su tiempo, ayudarnos a documentar a los pacientes y a sus cuidadores y esperamos tener pues prontamente su grata compañía nuevamente hablándonos de alguna otra, algún otro procedimiento para documentar entonces a todas estas personas que muchas veces pues tomar la decisión o no estar reacio a las instrucciones del médico sean un poquito más fáciles, ¿no? Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Un abrazo, bendiciones. Igualmente. Buenas noches, doctora. Hasta luego a todos y muchas gracias por conectarse. Lo esperamos en las próximas. Gracias. Gracias, Iris. Saludos.